Buenas tardes y buenas noches, dependiendo desde dónde nos estén viendo en el día de hoy. Y qué lindo encuentro que se nos está por venir. Es un verdadero placer el que tenemos hoy en nombre de CIDICSEF, quien también está coorganizando este evento junto a la comunidad Betel de Argentina y a Tzavta, tener la oportunidad de poder presentar al doctor Adolfo Reutemann, que nos estará hablando de los secretos de los rollos del Mar Muerto, ni más ni menos que en vivo desde Israel. Bienvenido, Adolfo, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, Ilan. El gusto es mío y un saludo para todos ustedes. Tenemos por delante un encuentro apasionante, un encuentro que nos va a conectar con Israel, con nuestra historia, con nuestra cultura. Y sé que Mario va a estar en breve presentando y dándonos a conocer quién sos vos, porque yo sé que hay muchas personas que te conocen acá por América Latina, pero yo soy uno de esos que está con ganas de saber un poco más. Así que antes de darle la palabra al doctor Mario Cohen, quiero agradecerle, como siempre, a todas las entidades que nos acompañan con su auspicio para cada evento que llevamos adelante, que son la comunidad israelita sefaradí de Chile, el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, la comunidad israelita sefaradí del Uruguay, Centro Cultural Sefardí de Montevideo, la Sociedad de Beneficencia Israelita Sefaradí del Perú, la comunidad hebrea sefaradí de Bogotá y la comunidad marroquí Asilva de Buenos Aires. A todos ellos, gracias como siempre por estar acompañándonos y por ser parte de estos lindos eventos que estamos organizando. Y ahora sí, sin más preámbulos, quiero darle la palabra, mientras que va prendiendo su micrófono, al doctor Mario Cohen. Buenas tardes, buenos días, Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, gracias por acompañarnos desde todas partes del mundo. Hoy es otro día, es un día de lujo, un día de sumo placer, digamos, del más alto lujo que podemos tener. Tenemos nada menos con nosotros al doctor Adolfo Daniel Reutemann, que es esto lo digo yo, que es la mayor autoridad del mundo en materia de los rollos del Mar Muerto, y como se dice en hebreo, todo lo que agrega desagrega. Digamos, ya decir eso ya es todo lo que voy a contar después de él, es poco, va a reducir su currículum. El tema de los rollos del Mar Muerto es un tema interesantísimo. Son rollos de hace 2000 años, es el mayor descubrimiento de la historia judía de todos los tiempos. Se trata, y nada menos que Adolfo Reutemann es el cuidador, el curador de este tesoro de la humanidad. No puedes, de interés para los judíos, de interés para los cristianos, de interés para la cultura musulmana, de interés para toda persona que se interese por el pensamiento de esta gente de hace 2000 años, la riqueza cultural que tenían y todo eso. Entonces, déjenme dos palabras sobre el doctor Reutemann, que comenzó sus estudios en la Argentina, siempre en antropología, con la mejor calificación, cum laude, aquí en la Argentina, y cum laude también en religiones comparadas en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y teniendo nada más que 37 años, en 1994, pasó a ser el jefe del Santuario del Libro y curador de los rollos del Mar Muerto. Desde hace ya, casi 30 años, es la persona que cuida a este tesoro de la humanidad. Y nosotros tenemos el altísimo honor de contar con él, y él nos va a hablar sobre los secretos de estos rollos del Mar Muerto, una introducción al tema. Seguramente que lo vamos a tener más adelante con otros temas. Y lo interesante como detalle es que no solo trabaja en todo esto, en docencia, en cuidado de estos rollos, sino que también colaboró con la puesta en internet. Les invito a entrar en el Santuario del Libro y ver en internet 5 de los
rollos del Mar Muerto en altísima calidad y en español. Así que nosotros no tenemos más que agradecer en nombre de las comunidades sefarditas de América Latina, de Betel y Safta, tener a una autoridad como el doctor Adolfo Reutemann. Solo tenemos agradecimiento hacia él. Gracias, Adolfo. A partir de ahora sos nuevo amigo de todo, y esta casa te va a distinguir con la máxima de las condecoraciones, seguramente. Gracias, Adolfo, te escucho. Bueno, Mario, gracias por tus palabras. Para mí realmente es un placer, es un honor en lo personal poder encontrarme ahora con tantas personas por medio de ustedes y compartir un tesoro, como bien dijiste, el mayor descubrimiento arqueológico en la historia del pueblo judío y para muchos el mayor del mundo, por lo menos en el siglo XX, un descubrimiento que realmente marca un punto de inflexión en todo lo que tiene que ver con el estudio del judaísmo antiguo. Y lo que pretendo hoy es, como lo definiste bien, una breve introducción. Todos pueden entender que el tema es un tema enormemente complejo y tiene muchas facetas, pero en lo personal lo que quiero es eso, para aquellos que nunca han oído del tema, por lo menos conocer de qué se trata, y para aquellos que ya han oído, por lo menos por ahí ampliar algunos aspectos. Y he tratado también en mi presentación de poder mostrar distintas facetas de este tema, cosa de poder despertar el interés de las personas, que obviamente personas diferentes tienen gustos diferentes. Así que con tu permiso voy a compartir imagen y vamos a empezar. Perdón. Entonces nosotros comenzamos. Vamos a hacer una presentación aproximadamente entre 45 y una hora y luego abriremos un pequeño espacio, si te parece, de preguntas o comentarios. Entonces, el tema de hoy, como fue anunciado, será sobre los secretos de los rollos del Mar Muerto. Y quiero primero ubicarlos, primero en la geografía, que va a jugar también un papel esta noche en la historia de los rollos. Y quiero comenzar la clase de hoy entonces con una información geográfica básica. La región del Mar Muerto se encuentra localizada en el extremo este de la tierra de Israel. Y específicamente el Mar Muerto. El Mar Muerto es un lago salado, situado en una profunda depresión a 435 metros bajo el nivel del mar, entre Israel, la Autoridad Palestina y Jordania. Por cierto, es importante señalar que es la depresión más profunda en el mundo, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, ya del punto de vista de la geografía, estamos frente a un lugar muy particular. Y como van a ver luego en mi presentación, todo lo que tiene que ver con Qumran y con los rollos del Mar Muerto es todo muy particular. Como dije, ocupa la parte más profunda de una depresión tectónica atravesada por el río Jordán y que también incluye el lago de Tiberíades. Los griegos de la antigüedad lo llamaban el lago Asfaltitis, por los depósitos de asfalto que se encuentran en sus orillas. Tiene unos 80 kilómetros de largo y un ancho máximo de unos 16 kilómetros, y su superficie es aproximadamente de 810 kilómetros cuadrados. Aquí quiero mencionar que precisamente uno de los fenómenos que han afectado el Mar Muerto en las últimas décadas es un lento proceso de secamiento, ¿sí? Se está achicando el Mar Muerto, que es una verdadera tragedia ecológica, y un tema
que incluso tiene sus consecuencias básicas también para la región y que muchas veces también no le permite a la gente comprender incluso el tema nuestro de Qumrán, porque hoy Qumrán se encuentra alejado de la costa, situación que era muy diferente hace 2000 años atrás, pero sobre eso voy a hablar en unos minutos más. El lugar que será foco de atención de nuestra charla de hoy será Qumrán. Como ven, Qumrán está ubicado en la costa noroccidental del Mar Muerto y localizado aproximadamente a unos 40 kilómetros al este de la ciudad de Jerusalén. El nombre Qumrán es moderno, mencionado por primera vez por los viajeros que llegaron a la región en el siglo XIX. Y este es un punto que quiero llamarles la atención. Muchas veces, cuando uno estudia sobre el judaísmo antiguo, lo que se llama la época del Segundo Templo o la época intertestamentaria o greco-romana, y se ven los mapas de esa época, van a ver que muchas veces aparece el nombre Qumrán. Y por eso me parecía importante mencionar que es un nombre moderno, no aparece en los textos antiguos. Según parece, el nombre derivaría de la palabra Qamar en árabe, cuyo significado es luna, como es el caso, por ejemplo, de Jericó, en hebreo es Yerijó, y Yareach, en hebreo también es luna, ¿sí? Así que en ese sentido, nosotros no sabemos específicamente cómo se puede haber llamado el lugar. Hay algunas teorías que creen que originalmente el lugar puede haber sido llamado con el nombre de Sejaja. Es un nombre que nosotros lo conocemos del libro de Josué, el capítulo 15, que hace mención a algunos poblados en la costa occidental del Mar Muerto. Y después en uno de los rollos del Mar Muerto también se alude específicamente a ese lugar, cosa que ha llevado a algunos estudiosos a considerar que puede ser que haya sido esa la manera de cómo llamaban el lugar, pero seguramente no Qumrán. Eso es para tener en cuenta. La geología de la región próxima al Mar Muerto se caracteriza por la presencia de numerosas cuevas. Aquellos que han visitado alguna vez el área del Mar Muerto, y espero que aquellos que no lo hayan hecho ahora que estamos saliendo de la pandemia, esta presentación sea una invitación para visitar. Es muy notable precisamente que el fenómeno de la gran presencia de cuevas en la región, y como van a ver, las cuevas también van a jugar un papel muy importante hoy en la charla. En una de esas cuevas, próximas al lugar llamado Qumrán, beduinos de la tribu de Ta'amire, que todavía viven próximos al norte del Mar Muerto, hallaron para finales del año 1946 o el verano de 1947, en la cueva hoy conocida como la número 1, los primeros rollos del Mar Muerto. Y todos estos manuscritos estaban escritos en cuero de animal. Obviamente nosotros conocemos la versión de la historia solamente por los beduinos. Y como pueden imaginar, hay distintas versiones sobre cómo encontraron. En algunos casos se menciona o se hace referencia a la casualidad. En otros casos puede ser que los propios beduinos hayan estado buscando tesoros, como sabemos acostumbran en las cuevas de la región. Pero todo lleva a pensar que más o menos en esa fecha, entre finales del 46 y el verano del 47, es cuando encuentran los primeros rollos en la cueva número 1. Y el hecho mismo que la llamemos número 1, ya pueden suponer que habrán de haber más cuevas. Pero eso lo veremos más adelante. Obviamente estas son las fotos de los beduinos verdaderos, pero cuando lo encontraron eran jóvenes, ¿sí? Aquí obviamente ya son mayores. La cueva número 1 se encuentra localizada a 1 kilómetro al norte de las ruinas de Qumrán, que sobre eso hablaremos un poco después.
Como ven, la cueva, aquí la pueden ver ustedes en la imagen, es de difícil acceso y por lo tanto, según cuenta la historia, ellos estaban pastando con animales y una de las cabras entró en esa cueva. Esa es en una de las versiones. En otra de las versiones, ellos dicen que la entrada estaba bloqueada con piedras e incluso el tamaño de la entrada era tan pequeña que ni un gato, así ellos dicen en una entrevista, no podía entrar. Como sea, según la versión de los beduinos, ellos hallaron los primeros manuscritos dentro de unas vasijas de cerámicas. Y estas son las vasijas originales, que incluso los beduinos dicen que en ellas hallaron los primeros rollos. Y con toda probabilidad, los primeros manuscritos habrían sido hallados en la vasija más pequeña, a pesar de que la que tiene forma alargada o oblonga, muchas veces se la conoce en la literatura científica como la vasija de los rollos, pero probablemente precisamente fue en las más pequeñas. Aquí también quiero aludir a un punto importante. Nosotros vamos a hablar de los arqueólogos, que también obviamente van a jugar un papel en este drama, pero ellos nunca encontraron los rollos en cuevas, en vasijas. Las encontraron, solamente sabemos la versión de los beduinos, pero probablemente la versión sea cierta porque sabemos que la práctica de colocar manuscritos antiguos en vasijas era una práctica ya conocida en el mundo antiguo. Hay una referencia a esa práctica incluso en el libro bíblico de Jeremías, e incluso, por ejemplo, 2 años antes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, en 1947, manuscritos del cristianismo gnóstico fueron hallados en Egipto, en las arenas de Nag Hammadi. En ese caso no son rollos, sino son códices, es decir, libros escritos en copto, pero fueron encontrados también dentro de vasijas, justamente de un formato parecido a la vasija más pequeña, lo que prueba que era una práctica conocida en el mundo antiguo. ¿Y cuáles fueron los rollos específicos que hallaron los beduinos? Dijimos que ellos hallaron los que llamamos los primeros 7 rollos del Mar Muerto, que para entonces ellos no sabían que esos primeros rollos son o iban a ser los mejor preservados, los más completos y de los más importantes rollos que se habrían de encontrar. Pues bien, uno de esos rollos es el rollo de Isaías, manuscrito B. Aquí ven cómo se anota generalmente un rollo. El número inicial es la referencia a la cueva, Q es Qumran, y luego aparece el nombre del libro, en este caso, abreviatura de Isaías, manuscrito B, de carácter fragmentado, con solo la sección de la última parte del libro en su versión masorética tradicional, capítulos 41 y del 43 al 66. Pero como ven, si uno de los rollos se llama manuscrito B, significa que debe haber un manuscrito A. El manuscrito A de Isaías es un rollo con la versión completa del libro bíblico de Isaías, conteniendo los 66 capítulos en su orden masorético, es decir, en la versión que está en nuestras Biblias hoy en día, en una versión muy próxima, pero no idéntica a la que tenemos en nuestras Biblias modernas. Cuando hablo de la versión, hablo del texto. Es decir, el manuscrito contiene los 66 capítulos, obviamente que en esa época todavía no se conocía la división en capítulos o versículos, eso recién habrá de suceder en Europa en el siglo XIII, pero el texto es muy próximo al texto que nosotros tenemos en el mismo orden que nosotros lo tenemos, y el manuscrito está datado para finales del siglo II antes de la era común. Hay una ciencia que se llama la paleografía, que es el estudio de la escritura antigua, y a partir de la escritura, paleógrafos pueden datar un manuscrito de manera relativa, no absoluta, datación que luego se fue confirmada por estudios de carbono 14. Adolfo, ¿puedo hacer una mini interrupción? Esto Sí. mismo lo pueden encontrar hoy en internet, ¿no es cierto? Que
todos solamente entrando en internet pueden tener este rollo completo, ¿no es cierto? Bueno, sí, este rollo con otros rollos que todavía no presenté, los tenemos justamente en una versión en internet. Te sugiero, Mario, que cuando yo llegue al momento que hable también de mi institución, ese es el momento donde también voy a hacer referencia a ese proyecto, al proyecto Google, ¿sí? Entonces, como dije, esta es una versión completa del rollo del libro de Isaías. Obviamente no es el original del libro de Isaías. El profeta Isaías vivió hace 2800 años. Y este manuscrito es una versión completa de la obra atribuida al profeta Isaías por la tradición. Y como dije, fue escrita por un escriba para finales del siglo II antes de nuestra era, que es la era que nosotros llamamos la época de los macabeos. Más precisamente, el manuscrito está datado para los años 120, 100 antes de la era común. ¿Qué más encontraron los beduinos? Pues hallaron un rollo llamado hoy el Apócrifo del Génesis, que es una obra escrita en arameo. Obviamente los dos manuscritos que antes presenté están en hebreo, que en este caso lo que hace el autor anónimo de esta obra recuenta las historias del Génesis entre los capítulos 5 y 15 del texto tradicional del Pentateuco. Lo que él cuenta es básicamente lo que nosotros conocemos en la versión del libro bíblico de Génesis, pero le agrega historias. Es una versión parafrástica que no están en el texto bíblico que nosotros conocemos hoy, de alguna manera combinando interpretaciones de carácter agádico o midrásico, que nosotros obviamente conocemos después, en algunos casos de la tradición judía tardía, pero en este caso tenemos un documento en arameo, probablemente datado para el siglo II, siglo I antes de nuestra era, y el rollo fue hallado en una condición muy frágil. Y puedo agregar que además este rollo que fue hallado es la única copia de esta obra en el mundo. Hay una sola, y lo conocemos gracias a el descubrimiento de los rollos en Qumran. Otro de los rollos fue el comentario o Pesher de Habacuc, una obra desconocida antes del hallazgo, escrita en hebreo, que interpreta en términos sectarios los oráculos del profeta Habacuc, que vivió a finales de la época del primer templo, el siglo VII antes de nuestra era. Esta obra, en este caso, presenta un género literario que nosotros no conocíamos antes del descubrimiento de los rollos, que es el comentario Pesher, que solamente explicar al público qué es un Pesher es otra conferencia, ¿sí? Pero lo que permite es, en este caso, conocer cómo un grupo judío hace 2000 años atrás entendía los oráculos del profeta Habacuc. Y en este caso también es la única copia que conocemos de esta obra en el mundo, y está datada para la segunda mitad del siglo I antes de nuestra era, es decir, la época romana. Luego tenemos otro texto, la regla de la comunidad, conocida en el principio bajo el nombre de Manual de Disciplina, y es una composición escrita en hebreo que contiene un conjunto de normas sobre la organización, economía y espiritualidad de una comunidad. Este documento resultó ser uno de los documentos claves desde entonces hasta nuestros días para el estudio de los rollos del Mar Muerto y de los hombres que se esconden detrás de estos documentos. Este documento es de comienzos del siglo I antes de nuestra era, entre el 100 y el 75, y por primera vez, no solamente en la literatura judía, sino en Occidente, conocemos este género literario que es las reglas, que luego lo conocemos en la literatura monástica cristiana, pero siglos después. Y luego tenemos también lo que se conoce como la regla de la guerra, conocida también como el rollo de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, o en hebreo Milhamá, que es un documento que trata sobre la estrategia
y organización de una guerra en los tiempos escatológicos. Este documento está escrito en hebreo y nuevamente era una obra que no la conocíamos hasta el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Y finalmente tenemos una obra conocida como el rollo de Odayot, que es un documento escrito en hebreo y que contiene diversos himnos de carácter religioso. Es decir, podemos decir que el espíritu de esta obra recuerda en algo el espíritu del libro de Salmos, ¿sí? Es decir, como ustedes ya pueden ver, aunque sea simplemente por los nombres y las breves definiciones que di, estamos frente a un descubrimiento de variado tenor, en donde por primera vez tenemos literatura original que copiaron, estudiaron y transmitieron judíos hace 2000 años atrás, que no conocíamos, a excepción obviamente del libro de Isaías, pero en ese caso no teníamos una copia tan antigua como en este caso tenemos ahora gracias a los rollos del Mar Muerto. Aquí tienen la lista, así que después Mario, en próximos encuentros, podés probar a tomarles un breve examen a ver quién recuerda esta lista, ¿sí? Y estos, como dije, estos primeros 7 rollos son rollos fundamentales. Los beduinos, por supuesto, no podían conocer la importancia de este descubrimiento, pero como dije, la casualidad hizo que los primeros rollos fueran rollos cruciales para el estudio de los rollos del Mar Muerto por la variedad, por la calidad de preservación y también por el estado de preservación. ¿Ok? Ahora, después de un tiempo, sin saber qué hacer con los rollos hallados, los beduinos decidieron finalmente venderlos a anticuarios de la ciudad de Belén, al sur de Jerusalén. Uno de ellos fue un comerciante de antigüedades de origen armenio que le vendió 3 de los manuscritos al profesor Eliezer Sukenik de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ahora, probablemente a los que están participando de esta charla, por ahí no les diga mucho el nombre Sukenik. Sukenik es uno de los primeros arqueólogos del movimiento sionista. En 1929 lleva a cabo un descubrimiento muy importante en la historia de la arqueología de la tierra de Israel, que es la sinagoga de Beit Alfa, en el valle de Esdrelón, en Emek Israel, no muy lejos de Beit Shean, y allí encuentra un mosaico que es muy importante en la historia del arte judío. Sukenik es uno de los fundadores del Instituto de Arqueología de la Universidad Hebrea, y otro mérito que no es poco, haber sido el padre del más famoso arqueólogo en la historia del Estado de Israel, Yigael Yadin. Pero en este caso, la fama de Sukenik está bien ganada por sus dotes de estudioso, porque él compra para la Universidad Hebrea 3 de los manuscritos, el rollo de Isaías, manuscrito B, el rollo de Odayot y el rollo de la guerra, y él fue el primer investigador en la historia que escribió en el año 1948 una reseña preliminar sobre el contenido de los rollos en su posesión. Por ejemplo, nosotros llamamos en hebreo a este descubrimiento a Megilot Gnuzot, lo que serían los rollos escondidos o apócrifos. Esa terminología se la dio precisamente Sukenik. Y, por ejemplo, Sukenik fue el primero que pensó que las personas que están detrás de estos rollos podrían estar asociados con el movimiento esenio. Que yo voy a decir algo después, no mucho, porque obviamente no tengo mucho tiempo, pero el primero que pensó en la tesis esenia, que desde entonces hasta ahora es la aceptada por la mayor parte de la comunidad internacional, precisamente fue Sukenik. Ahora, los restantes 4 rollos fueron comprados por el comerciante Jalil Iskander Sahin, llamado Kando, de profesión zapatero, por lo tanto un experto en cueros, ¿sí? Quien a su vez se los vendió, porque él era un árabe cristiano, al metropolitano Maratanasio Samuel, jefe de la iglesia sirio-jacobita de Jerusalén. Metropolitano es equivalente al título de obispo, ¿sí? Por cierto, él dirigía
en esos años, Atanasio Samuel, los destinos del monasterio San Marcos, que hasta hoy en día existe en la ciudad vieja de Jerusalén. Aquí lo tienen a Atanasio Samuel, y él compra 4 manuscritos a Cando: el rollo de Isaías manuscrito A, el comentario de Habacuc, la regla de la comunidad y el apócrifo del Génesis. Y mucho de la historia del rollo del muerto tiene visos casi de una historia de Spielberg, hasta tal punto, para que vean que no exagero, Atanasio Samuel le compra a Cando 4 rollos por el valor equivalente hoy a $100. Es decir, que pagó $25 por manuscrito. Incluso con el valor del dólar en argentino, creo que incluso argentinos también comprarían 4 rollos por $100, ¿no? Hasta me imagino que la institución, es decir, CEF, también compraría 4 rollos por $100, ¿no? Y sin pedir descuento. Bueno, como ven, es una historia que realmente resulta increíble. Y Atanasio Samuel obviamente quiere saber qué es lo que compró, porque no tiene el conocimiento apropiado. Y entonces, a los efectos de saber si realmente había hecho una buena compra, Samuel trajo los manuscritos para su verificación en febrero de 1948 a ASOR, que es la American School of Oriental Research, una institución americana de investigación del Oriente, localizada en Jerusalén Oriental. Hasta hoy en día existe hoy se lo conoce como el Instituto Albright. William Foxwell Albright en esos años era el mayor arqueólogo de la región de Israel y del Antiguo Oriente, era profesor en Johns Hopkins University en Baltimore, y allí se encontró con el entonces vicedirector de la institución, el doctor John Trevor, de la Universidad de Yale en los Estados Unidos. Trevor estaba haciendo su postdoctorado, y aquí tiene una foto histórica en donde lo ven precisamente viendo los manuscritos. Fíjense que el manuscrito que él tiene aquí, desenrollado en parte, es el rollo de Isaías. Significa que es posible desenrollar un manuscrito de hace 2000 años. Digamos, si uno no viera la foto no lo podría creer. Y los americanos certificaron la antigüedad de estos manuscritos. Es decir, ahora entiende realmente Atanasio Samuel que está frente a un descubrimiento excepcional. Nosotros estamos en 1948, acaba de estallar un tiempo después, la guerra de la independencia. La situación obviamente está muy complicada en Jerusalén. Los americanos le sugieren a Atanasio Samuel que saque los rollos de Israel. Y a fines de 1948, Atanasio Samuel saca, obviamente de contrabando, los rollos de Jerusalén vía Beirut a los Estados Unidos. Y ahora, sabiendo que esos manuscritos tienen tanto valor, él los quiere ofrecer a la venta. ¿Se acuerdan? Hace unos minutos dije que él pagó $100 por esos documentos. Ahora ya los quiere vender por $1 millón. Como ven, ese es un buen negocio, ¿sí? Comprar por 100 y vender por $1 millón. Y además, piensen ustedes, son dólares de esos años, no de ahora, ¿sí? Estamos hablando de muchísimo, muchísimo dinero. Ahora, ¿cómo se puede ofrecer a la venta esos manuscritos? Y entonces, debido a la situación política creada por la Declaración de la Independencia, como dije, lleva los rollos a los Estados Unidos para exhibirlos y eventualmente vender los rollos. Es decir, él piensa que la mejor estrategia es ponerlos en exhibición. ¿Y qué es lo que hace? El primer lugar donde los pone en exhibición es en la Library of Congress en Washington, D.C., en la capital de los Estados Unidos, en la Biblioteca del Congreso. Y aquí les muestro un video muy breve, dura unos 2 minutos. Él se los muestra a 2 autoridades de la biblioteca, y fíjense en qué estado está el rollo de Isaías a fines del 48, comienzos del 49 en Washington. No tiene sonido, así que no se preocupen. No traten de oír. Fíjense que es posible desenrollar el manuscrito. Fíjense que además
él toca con el dedo el manuscrito. Si oye algo así, se imaginan que no voy a durar mucho en mi puesto, ¿sí? Fíjese, él toca el manuscrito. El manuscrito en general está muy bien conservado, pero obviamente la piel, el pergamino está muy quebrado, ¿sí? Está escrito en hebreo, pero como dije, es un hebreo, cómo se escribía hebreo en la época de los macabeos. Y ahora van a ver una imagen en donde tienen ustedes la dimensión de este manuscrito. Fíjense ahí, estamos hablando, es el segundo manuscrito más extenso hallado en Qumrán, tiene 7 metros 34 de extensión. Y para que entiendan, yo nunca lo vi y nunca lo volveremos a ver enrollado el manuscrito. Hoy, para preservar el manuscrito, todos los manuscritos están todos desenrollados, ¿sí? Pero fíjense la extensión. Estamos hablando de un documento que tiene 2100 años. Si eso no es un milagro arqueológico, ¿qué puede ser un milagro arqueológico? Un texto completo de uno de los más grandes profetas de la humanidad, y tenemos un libro completo de hace 2000 años. ¿Sí? Absolutamente algo de no creer, ¿sí? Y ahora Atanasio Samuel, como dije, comienza con una serie de exhibiciones a lo largo de los Estados Unidos. Vamos a terminar el video. Y entonces estuvieron en exhibición en la Biblioteca del Congreso en Washington, D.C. y en la Universidad de Duke en Carolina del Norte, entre otros lugares. La imagen que ustedes aquí están viendo es una imagen que yo la obtuve estando de profesor visitante en la Universidad de Duke. Lo encontré en los archivos y aquí, según esta imagen, pueden ver que los manuscritos estuvieron en exhibición en la iglesia en Duke. Ustedes ven, aquí está la cruz, aquí ven los escalones del altar y aquí están los manuscritos. Y siempre me pregunto qué pensaba la gente sobre esos manuscritos. Piensen en 1950, recién se habían hallado los manuscritos. Como dije, estos rollos están en exhibición en una iglesia. El dueño de esos rollos es un sacerdote y los rollos vienen para los cristianos de la época de Jesús. Y esto les digo porque eso muestra que ya desde el comienzo mismo del descubrimiento, los rollos del Mar Muerto generan un enorme interés, no solamente entre los judíos, sino fundamentalmente entre los no judíos. Y les puedo comentar que de mi experiencia como curador, dado que obviamente antes de las pandemias parte de mis obligaciones profesionales también implican los viajes y difundir estos temas, se me ha resultado ya muy común dar una presentación sobre estos temas a miles de personas, literalmente. En uno de mis viajes, por ejemplo, en la ciudad de Panamá, di una conferencia sobre los rollos ante más de 7000 personas en un mega church, en una mega iglesia. Y mi sensación era dar una conferencia a lo Michael Jackson, ¿sí? Porque obviamente son números que los académicos no estamos acostumbrados. Eso es para un megastar, no para un profesor. Pero obviamente los rollos del Mar Muerto son un megastar. Ahora, aunque sorprenda, a pesar de los intentos, Samuel no encontró comprador para los rollos. Y entonces decidió colocarlos en una caja fuerte hasta encontrar un mejor momento para ofrecerlos de nuevo a la venta. Finalmente, estos manuscritos serían adquiridos en el año 1954 por el profesor Yigael Yadin, el hijo del profesor Sukenik, y traídos de regreso al Estado de Israel. Y quiero que vean aquí, como dije, las vetas dramáticas de esta historia. El padre compra 3 rollos del Mar Muerto, el hijo compra 4. Y en este caso, una familia, en este caso Sukenik y Yadin, obviamente el apellido original de él era Sukenik y después lo hebraizó. Yigael Yadin fue el segundo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado de Israel en la Guerra de la Independencia y, como dije, el más famoso arqueólogo en la historia del Estado de Israel. Así que estas 2 personas están
ligadas realmente a la historia de estos documentos. Ahora, estamos hablando ahora solamente de los primeros 7. Como resultado de la situación creada con el cese de fuego de la Guerra de Independencia, las regiones de Samaria y Judea, incluyendo Qumrán, quedaron controladas por los jordanos. Y obviamente esta situación se habrá de mantener hasta junio de 1967. Es decir, que además del aspecto histórico, de lo dramático del descubrimiento, también los rollos del Mar Muerto están asociados de alguna manera al conflicto árabe-israelí, porque ahora fueron hallados en territorio controlado por Jordania, territorio que tendría que haber sido parte de ese Estado palestino que nunca nació después de la partición del 29 de noviembre del 47. En los años 50 del siglo pasado fue cuando el padre Roland Devaux, de la Escuela Bíblica Francesa de Arqueología, y Lancaster Harding, del Departamento de Antigüedades de Jordania, emprendieron la búsqueda sistemática de rollos en la zona del Mar Muerto, como así también las excavaciones de Qumrán. Es decir, el padre Devaux era un afamado biblista y era el director de la École Biblique, así se llama esta institución, que hasta hoy en día sigue siendo una de las instituciones más prestigiosas de estudios bíblicos en el mundo. Se encuentra aquí en Jerusalén, no muy lejos de la puerta de Damasco, en la calle Nablus, en Nablus Street. Y como dije, en los años 50, en la época en que los jordanos controlan la región de Qumrán, ellos excavan Qumrán y las excavaciones se llevan a cabo en 1951 y luego entre 1953 y 1956. Qumrán sin duda es uno de los sitios arqueológicos más famosos del mundo, precisamente por el hecho de haberse encontrado eso, los rollos del Mar Muerto próximos a Qumrán. Aquí es un punto importante que quiero señalar: ningún rollo del Mar Muerto fue hallado en los edificios de Qumrán, sino en las cuevas próximas a Qumrán. Y por el hecho de que Qumrán se encuentra en la mitad de la nada, eso ayudó mucho a que partes de las paredes y de los edificios de Qumrán se hayan mantenido después de 2000 años. E incluso hay paredes que llegan a 1,5 metros de altura. Y las conclusiones de Devaux, que son aceptadas hasta hoy en día por la mayoría de los estudiosos, es que en Qumrán vivió una comunidad de esenios, no los esenios, sino una comunidad de esenios, probablemente un ala radical de este movimiento, uno de los grupos judíos, o como nosotros llamamos hoy modernamente sectas judías, que son mencionadas en algunas fuentes históricas, y con esto hago referencia específicamente a los escritos del filósofo judío Filón de Alejandría, los escritos de Flavio Josefo, el gran historiador judío de finales del siglo I, y un contemporáneo de Josefo, Plinio el Viejo, el gran geógrafo romano. Y en este sentido, entonces, el hecho de que hayamos encontrado los escritos de estos hombres, los edificios, artefactos, e incluso también tenemos un enorme cementerio en Qumrán que se encuentra aquí, a unos 50 metros de los edificios. Hoy sabemos aproximadamente ya han sido localizadas unas 1.300 tumbas. Transforman Qumrán en un hallazgo arqueológico único en sus características, que no tiene parangón en ningún otro lugar en la tierra de Israel. Como dije, por un lado tenemos beduinos y por otro lado tenemos arqueólogos. Los beduinos hallaron, como ven, varias de las cuevas, y luego hay cuevas que descubrieron los beduinos, pero fueron luego excavadas por los arqueólogos. Y la paradoja es que por las mejores cuevas fueron halladas por los beduinos. Y no nos tiene que sorprender, los beduinos conocen la región, saben cómo llegar a las cuevas, no tienen todos los pruritos de los académicos, y las mejores cuevas fueron la cueva 1, 4 y 11. Es decir, en la primera cueva y la última cueva es donde se hallaron los manuscritos en el mejor estado de preservación. Y
Como dije, entre 1947 y 1956 se hallaron 11 cuevas. Ahora, aquí tiene una perspectiva para ubicarse en la geografía. Como ven, Qumrán está sobre una meseta. Tenemos cuevas que están hacia el norte de Qumrán. Las más alejadas está en la número 11 y número 3. Están aproximadamente algo así como llamaríamos la cueva, más o menos unos 3 kilómetros de Qumrán. Y frente a Qumrán está básicamente tal vez la cueva más emblemática, la cueva número 4. Como ven, para que se ubiquen, aquí está Qumrán, aquí está el lecho seco, lo que se llama el Wadi Qumrán, y frente a Qumrán está la cueva número 4. Acá está la entrada. Solo en esta cueva, aquí ven una imagen del interior, es donde es la cueva con los hallazgos más ricos de todas halladas en Qumrán. Solo en esta caverna se encontraron entre 15 y 16.000 fragmentos de manuscritos. Además, les traje aquí una imagen del interior de la cueva, porque ven que en la cueva, aquí ven orificios, ¿los ven aquí? Eso es algo particular, solamente se encuentra en esta cueva, y probablemente la razón es que había estantes en esta cueva, que obviamente después de 2000 años desaparecieron, y puede ser que la cueva haya servido a manera de depósito. Por ejemplo, aquí se encontraron materiales de variado tenor. Por ejemplo, se encontraron materiales en arameo. Más o menos en los hallazgos de Qumrán tenemos aproximadamente entre 8 y 10% de los materiales en arameo. En este caso, es un material muy importante. Se encontraron fragmentos, en última instancia varios manuscritos, del libro de Enoc. No sé si al público le dice algo, pero el libro de Enoc es un libro muy importante del judaísmo de la época intertestamentaria. Nosotros lo conocíamos, este libro, en versión completa en etíope clásico, en Ge'ez, y es un libro sagrado para la Iglesia de Etiopía. Y conocemos también algunos fragmentos en griego, pero hoy tenemos aproximadamente unos 10 manuscritos del libro de Enoc en arameo. Incluso tenemos unos manuscritos datados para finales del siglo III antes de nuestra era, así que tiene 2300 años. Es de los testimonios más antiguos físicos de la literatura del pueblo de Israel, que están asociados a un personaje muy misterioso de la Biblia hebrea, del capítulo 5 de Génesis, que se habla que Dios se lo llevó a Enoc y desapareció. Significa que es uno de los dos personajes en la Biblia hebrea que no murieron, junto con el conocido profeta Elías. Y luego tenemos, por ejemplo, también materiales en griego, no mucho, entre 1 y 3% en las cuevas de Qumrán tenemos en griego. Aquí tienen un detalle del libro del Levítico, es decir, la traducción judía hecha en Alejandría de las escrituras entre el siglo III y el siglo I. Este es del libro del Levítico, el tercero del libro Pentateuco de Moisés. La mayoría de los rollos no muertos están escritos en cuero de animal, pero este está en papiro. PAP es abreviatura de papiro, de la cueva 4 de Qumrán. La traducción de los 70 del libro Levítico, el manuscrito A. Ahora, para que entiendan la importancia que tiene este descubrimiento, esta traducción judía de las escrituras, hecha por judíos en Alejandría, nosotros los conocíamos en Occidente solamente de manuscritos cristianos, porque los cristianos habían adoptado la traducción de los 70 para difundir el Evangelio, tratando de convencer a los paganos que Jesús ya había sido anunciado por las Escrituras, y por eso utilizaron para difundir las Escrituras la lengua griega, que era la que se hablaba en el mundo grecorromano. Y entonces los judíos no siguieron transmitiendo ni copiando la traducción de los 70, y por eso la importancia de haber encontrado en este caso testimonio de este manuscrito y del uso de judíos de este manuscrito de esos años, es decir, de finales de la época grecorromana.
Ahora, en la cueva número 3, que es la más norteña de todas, se encontró un rollo excepcional que es el rollo del cobre, hallado en 1952. Aquí son 2 fragmentos del mismo manuscrito. Por las características excepcionales del material de este manuscrito, el único escrito entre los rollos grabados sobre planchas de cobre. Tardaron muchos años en elaborar una estrategia para desenrollar el escrito sin dañarlo de manera grave. Y a tales efectos se decidió llevarlo a la Universidad de Manchester, en donde se fijó la estrategia para abrirlo, a saber, cortar el manuscrito en tiras con una sierra hecha de diamante. Y así aquí ven el momento que el profesor Wright Baker del Instituto de Ciencias y Tecnología en Manchester está literalmente serruchando el documento. Y aquí está el documento hoy como existe. Como ven, en tiras existe. Y el original está en el Museo Jordano de Arqueología en Amán. En este caso no está en manos de Israel. Y es un documento también excepcional por el contenido. Está escrito en hebreo, pero en un hebreo tardío, finales del siglo I, comienzo del siglo II de nuestra era. Y el documento habla sobre 64 tesoros en el área del desierto de Judea, que fueron enterrados, tesoros de oro y plata. Es decir, como ven, era lo que faltaba para una historia de Indiana Jones, ¿sí? Estamos hablando ahora de tesoros. Aquí ven cómo se ve el documento, ¿sí? Un documento obviamente muy enigmático, y como ven, todo lo que tiene que ver con los rollos Mar Muerto tiene mucho de enigma. La última cueva fue la caverna número 11, hallada por los beduinos, localizada al norte de las ruinas de Qumran. En esta cueva se encontró el rollo del templo, el documento más largo de todos los encontrados en Qumran. Tiene más de 8 metros de largo y está escrito en hebreo con una escritura herodiana muy hermosa. Es decir, nosotros no tenemos el original, tenemos una copia relativamente tardía, tiene solamente 2000 años. Nosotros creemos que el original, que no lo tenemos por ahora, probablemente fue escrito en el siglo II. En la cueva número 11 se encontraron 2 copias, el 11Q19 y el 11Q20. El 11Q19 está en nuestra posesión, y este documento es el más extenso de todos los rollos del Mar Muerto. Es decir, nosotros tenemos los 2 más extensos, este que tiene más de 8 metros y el rollo Isaías, que tiene un poco más de 7. Fíjense la escritura. Realmente es una escritura muy legible, y para aquellos que pueden leer hebreo, ven que obviamente se lo puede leer sin problema, las letras son identificables, como si fuera el hebreo de hoy en día. Además de las cuevas con manuscritos halladas en las proximidades de Qumran, también en otros sitios de Samaria y el desierto de Judea se encontraron otras cuevas con escritos. Debido a la sequedad extrema de la región, ello permitió que se preservaran escritos de hace 2000 años de antigüedad. Y esto es muy importante porque muchas veces cuando se habla de rollo Mar Muerto, la gente piensa solamente en los rollos de Qumran. Y obviamente nada hay parecido a Qumran, pero no es el único sitio. Aquí tienen la lista. Al norte de Qumran hay unos manuscritos samaritanos del siglo IV antes de nuestra era, es decir, de comienzos de la época helenística de la tierra de Israel, que no tiene nada que ver con Qumran, pero son documentos que nos llegaron de la época del Segundo Templo. Al sur de Qumran tenemos en Wadi Murabat, en Wadi Seir, Sdir, en Nahal Hever, Nahal Tzeilim y en Masada, también manuscritos algunos de la época del Segundo Templo, incluso algunos de épocas más tardías. Pero, por ejemplo, en Nahal Hever se encontraron, por ejemplo, las famosísimas cartas del líder de la revuelta de Bar Kokhba, que siempre mencionamos su figura en ocasión del Lag BaOmer, ¿no? Ahora en unos días más celebraremos Lag BaOmer, que obviamente es un descubrimiento muy importante, pero muy diferente en su naturaleza al de Qumran. Es decir, Qumran, por la calidad, por la cantidad, por la variedad y por el estado de preservación, Qumran sigue siendo un hallazgo único. A pesar de los intentos de encontrar nuevas cuevas con rollos, no se han encontrado documentos desde el año 1956. Sin embargo, en enero del año 2017, el profesor Oren Gutfeld de la Universidad Hebrea de Jerusalén anunció el hallazgo de una cueva próxima a Qumran. Esta cueva, conocida como la Cueva 53, en ella no se encontraron rollos, sino solo fragmentos de cerámica. Con toda probabilidad hubo rollos en esas cerámicas,
cuando los beduinos saquearon la cueva en los años 50 del siglo pasado. Por eso yo dije que en todas las cuevas que entraron los arqueólogos nunca encontraron los manuscritos dentro de las vasijas. Y siempre cuando encontraron las vasijas, la mayoría de ellas ya estaban quebradas, estaban rotas, porque habían llegado primero los beduinos y las rompieron buscando, obviamente, manuscritos. Todos los fragmentos de manuscritos hallados por los beduinos y los arqueólogos fueron traídos al Museo Rockefeller, construido en época del mandato británico y localizado en la parte oriental de la ciudad de Jerusalén, que se encuentra hasta hoy en día, es uno de los museos más antiguos de Jerusalén y más bellos de Jerusalén. Cuando uno entra en el museo tiene la sensación que está en el Museo Británico. Y en la década del 50 comenzó a trabajar en el Museo Rockefeller una comisión internacional de investigadores nominados por el profesor Roland Devaux, cuyo propósito era reconstruir, descifrar, interpretar y publicar estos manuscritos. Y entonces, de esta comisión, formaron parte investigadores americanos, ingleses, franceses y alemanes, en algunos casos católicos y en algunos otros protestantes y agnósticos. Pero por las circunstancias políticas, ningún israelí o judío formó parte de la comisión en los primeros años de investigación. La primera vez que investigadores judíos israelíes habrán de formar parte de la comisión internacional que conformó Devaux será recién en los años 80, para que tengan una idea. Durante todos esos años, estos materiales que estaban en manos de los jordanos fueron estudiados, como dije, por no judíos. A partir de 1955 se comenzaron a publicar los manuscritos del Mar Muerto de manera oficial en una serie publicada por la Universidad de Oxford, Descubrimientos del Desierto de Judea, de Jordania. En esa época se lo llamaba así, como ven, Discoveries in the Judean Desert of Jordan, ¿sí? Y desde 1967, cuando Israel se posesiona del Museo Rockefeller y de los materiales que se encontraron ahí, la publicación ya no lleva la palabra de Jordania, ¿sí? Y esta serie de publicación se publicó hasta el año 2000, que fue su director, el profesor Emanuel Tov de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que gana precisamente el premio de Israel por dirigir este proyecto. Ahora, a continuación, veamos de manera resumida los resultados de los hallazgos, porque en última instancia he contado la historia, aunque sea breve, ¿sí? Pero bueno, ahora todos quieren saber qué se encontró, qué aprendemos de los rollos. Pues bien, los manuscritos hallados en las cuevas. Se encontraron aproximadamente 25.000 fragmentos de manuscritos que fueron encontrados en 11 cuevas. La reconstrucción de los fragmentos dio como resultado unos casi 1.000 documentos. Quiero que entiendan, hasta el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, teníamos solamente un pequeño fragmento datado para mediados del siglo II antes de nuestra era, conocido como papiro Nash. Nash fue el que lo compró, que tenía como origen Egipto, probablemente un texto de origen litúrgico, con el Shema, es decir, con la frase Oye Israel, Shema Israel, y era todo lo que teníamos como documento escrito de hace 2000 años atrás. Pasamos de tener un pequeño fragmento a tener 1000 documentos. Por eso cuando nosotros hablamos de la importancia de este documento, ya solamente oyendo estos números, uno entiende que estamos frente a un descubrimiento de características excepcionales. La mayoría de ellos muy fragmentados, y solo unos cuantos, los originados en la cueva 1 y 11, en un relativo buen estado de preservación. La edición por idioma. La gran mayoría de los rollos bíblicos están escritos en hebreo, excepto los pasajes de Daniel y Esdras en arameo. Por cierto, de Esdras solamente tenemos 3 pequeños fragmentos. Daniel es un libro bastante popular y tenemos varias copias. De los rollos no bíblicos, un 80%, 560 rollos están escritos en hebreo, 17%, 120 rollos en arameo y 3%, 20 rollos en griego. Es decir, de los 1000 manuscritos, un cuarto, un poco más de 200, unas 230 copias son manuscritos bíblicos. Obviamente las copias más antiguas del mundo. La división por material. La mayoría de los manuscritos están escritos en pergamino y alrededor de 160 rollos en papiro, un 18%. Un rollo está grabado en cobre, ¿se acuerdan? El rollo del cobre de la cueva número 3. Y también se encontraron algunas ostracas. Ostracas es el término técnico para llamar a piezas de cerámica escritas en tinta, en la cueva 3, en la cueva 10
y en las proximidades de Qumrán. Específicamente el que ustedes ven, el texto no tiene ningún sentido, sino realmente es un borrador de un escriba que lo que hace para calentar la mano tenía que practicar, y entonces utilizó un material barato como es la cerámica y simplemente garabateó algunas letras que ustedes, los que saben hebreo, pueden identificarla: la Kuf, la Yod, la Tet, la Shin, la Lamet. Como ven, son las letras que nosotros conocemos de la lengua hebrea. Y ahora, para sintetizar, aquí tiene una división esquemática de los materiales. De todos los rollos del Mar Muerto, un 25% son manuscritos bíblicos de la Biblia hebrea. Encontramos rollos de todos los libros de la Biblia hebrea, menos el de Esther y el de Nehemías. La mayoría muy fragmentados, y solamente de esos 230, solo uno completo. El rollo de la cueva de número 1, el rollo de Isaías manuscrito A, es la única versión completa de un libro bíblico. Luego tenemos un 27% que llamamos rollos del judaísmo común de esos años. ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos a libros que eran parte de la sabiduría del pueblo de Israel en esos años, que en algunos casos los conocíamos nosotros bajo el rótulo hoy de literatura apócrifa, como el caso del libro de Enoc, o el libro de los Jubileos, o el libro de Tobías, pero no los conocíamos en sus lenguas originales. ¿Se acuerdan que dije el rollo del libro de Enoc? Lo conocemos en versión etíope clásico, y hoy lo tenemos en arameo, que es la lengua original en la que fue escrito. En otros casos, por ejemplo, encontramos también una variada gama de libros, y tenemos en Qumrán, por ejemplo, material astronómico, tenemos exorcismos en Qumrán, libros de sabiduría, tenemos más de 300 oraciones en Qumrán, tenemos material litúrgico, tenemos material alágico, material exegético, es decir, la sabiduría judía hoy pasa por los rollos del Mar Muerto. No hay manera de poder estudiar el judaísmo o la historia del judaísmo, la civilización judía, si no es pasando por los rollos del Mar Muerto, que sirven de alguna manera como vaso comunicante entre la literatura bíblica y la literatura rabínica. Y luego un 37% son rollos sectarios, es decir, a diferencia de las otras dos categorías que eran parte de la sabiduría, el acervo cultural del pueblo de Israel en esos años, aquí estamos hablando de materiales que tenían un carácter esotérico, y que los hombres que están detrás de los rollos, probablemente, como dije, una comunidad o un movimiento de carácter esenio, esos materiales realmente reflejaban la literatura de ese grupo específico. Para finalizar, una última cuestión. ¿Dónde están estos manuscritos? A excepción de algunos fragmentos encontrados en posesión de manos privadas, como es el caso de Martin Schøyen en Noruega, es un multimillonario noruego, o instituciones, por ejemplo, la Biblioteca Nacional de París o el Museo de Antigüedades de Jordania, la enorme mayoría, estamos hablando de más del 95% de los rollos, se encuentran en posesión de Israel. Los fragmentos de manuscritos que alguna vez habían estado en el Museo Rockefeller en la época de los jordanos están ahora bajo el control de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Es decir, forma parte del patrimonio nacional del Estado de Israel. Y los 7 primeros y más famosos rollos del Mar Muerto, hallados por los beduinos en 1947, junto con el no menos famoso rollo del Templo, se encuentran hoy en día bajo control y custodia del Santuario del Libro en el Museo de Israel en Jerusalén, que desde el año 1924 tengo el honor de presidir los destinos de esta institución. Y para que entiendan la importancia que tiene esta institución a nivel mundial, es que es casi un lugar obligado de visita de autoridades nacionales e internacionales. Por ejemplo, como bien entienden cualquier dignatario que viene a Israel, uno de los lugares obligados de visita es Yad Vashem, es el Museo del Holocausto. Pero otro lugar es el Santuario del Libro. Por ejemplo, en marzo del 2013 recibimos al presidente americano Barack Obama, que, como pueden imaginar, cada minuto de la visita del presidente de los Estados Unidos forma parte del protocolo internacional. Y en este caso, como ven, no aparezco en la foto, solamente 3 personas tuvieron el permiso de estar próximo al presidente americano, el entonces primer ministro Netanyahu, el director general del museo, y aquí no aparece en la foto, el chairman del board, el presidente de la comisión del museo. Son los 3 personas. Pero
aquí en el año 2020 recibí en el Santuario del Libro al príncipe Carlos, probablemente el futuro rey de Inglaterra, que no es poca cosa, ¿sí? Con el gran rabino de Inglaterra, precisamente mostrándole uno de los rollos en nuestra colección, que es el Pesher de Habacuc. Ahora, después de todo lo que hablé, quería terminar con un mensaje, y es, ¿qué importancia tienen estos rollos? ¿Por qué, más allá del aspecto obviamente científico, que como pueden entender de esta breve introducción, hoy, como dije, no hay tema que tenga que ver con el judaísmo, la ley judía, los textos bíblicos, la liturgia, la historia de la lengua hebrea, el misticismo judío, cualquier tema pasa por los rollos mal muertos. Pero de todas maneras, ¿qué importancia puede tener para nosotros? Y me pareció que la mejor manera de definirlo, esto, es recurrir a un texto que escribió en su momento, en los años 50, el profesor Yigael Yadin, un libro que se llamó El mensaje de los rollos mal muertos, y Yadin dijo así: no puedo evitar la sensación de que hay algo simbólico en el descubrimiento de los rollos y de su adquisición en el momento de la creación del Estado de Israel. Es como si estos manuscritos hubieran estado esperando en cuevas durante 2000 años, desde la destrucción de la independencia de Israel hasta que el pueblo de Israel volviera a su casa y recuperara su libertad. Este simbolismo se ve aumentado por el hecho de que los 3 primeros rollos fueron comprados para Israel por mi padre el 29 de noviembre de 1947. Como les dije, es una película de lo Indiana Jones, ¿sí? Y de Spielberg. Justo ese día en que la comunidad internacional reconoce el derecho del pueblo de Israel a tener su Estado, es cuando se recuperan estos rollos y llegan a manos de un judío como Zukenik. El mismo día en que las Naciones Unidas votó a favor de la recreación del Estado judío en Israel después de 2000 años. Estos hechos pueden haber influido en mi aproximación a los rollos, dice Yadin. Fue una experiencia muy emocionante, difícil de expresar con palabras, ver los rollos originales y estudiarlos, sabiendo que algunos de los manuscritos bíblicos fueron copiados solo unos cientos de años después de su composición y que estos mismos rollos fueran leídos y estudiados por nuestros antepasados en el periodo del Segundo Templo. Ellos constituyen un eslabón vital perdido durante mucho tiempo y ahora recuperado, entre aquellos tiempos antiguos tan ricos en pensamiento civilizado y el día de hoy. Y así como un lector cristiano debe conmoverse por el conocimiento de que aquí tiene un manuscrito de una secta a quien los primeros cristianos pudieron haber conocido y por quienes podrían haber sido influidos, así también un israelí y un judío no puede encontrar nada más conmovedor que el estudio de los manuscritos escritos por el pueblo del libro, en la tierra del libro, hace más de 2000 años. Y como dije, hoy está en exhibición en el Santuario del Libro en el Museo de Israel en Jerusalén. Muchas gracias. Impresionante, impresionante, Adolfo. Están los aplausos del otro lado que empiezo a ver cómo van llegando y caras de sorpresa, de asombro. Yo quiero 3 conferencias más, no sé si podés estar 3, 4 horas más del otro lado del Zoom porque me quedé con ganas de saber mucho. Te voy a pedir si de a poco podés dejar de compartir pantalla, así podemos volver a vernos las caras, porque tenemos algunas preguntas que estuvieron preparando algunos de los miembros del CIDICSEF y también de quienes nos están acompañando del otro lado de la pantalla. Tenemos preguntas tanto aquí en Buenos Aires como del otro lado del río, como nos gusta decir en Uruguay, así que vamos a comenzar en este momento. Invito a María Cherro Dazar a que prenda su micrófono y comience con las preguntas. María, adelante, por favor. Bueno, en principio, muchísimas gracias. Fue realmente emocionante, muy ilustrativo, conmovedor y de algún modo fundacional para estos estudios que coinciden con la entrega de esos testimonios en la fundación del Estado de Israel. Así que realmente doblemente emocionada. A mí me caben algunas preguntas que tienen que ver con la preservación de esos documentos. Supongo que hoy están en un ambiente refrigerado con la temperatura adecuada, y ver un poco cómo fue el tema de la composición de las tintas y esos pergaminos que no se han destruido, que se han deteriorado en parte, pero que evidentemente hay un conocimiento
muy profundo de la preparación de los pergaminos y también de la preparación de las tintas que se preservaron hasta el día de hoy, ¿no? Me parece, hoy a veces con algún libro que no tiene tanta antigüedad se despegan las letras del libro, ¿no? Digamos, se borran, se despegan. Sí. Bueno, por un lado, la tinta es una tinta que fue producida a base de aceite, resina, y también a base de agua y lo que se llama también carbón, ¿sí? Tenemos un caso, si no recuerdo mal, creo que hay en 4 manuscritos, donde algunas letras fueron escritas con tinta roja, que no sabemos bien por qué, ¿sí? Pero es con tinta roja. Tenemos un caso, por ejemplo, de un documento que yo lo mencioné, que es el apócrifo de Génesis, que aquí tenemos un fenómeno muy especial. Este rollo, cuando fue hallado, ya por los beduinos estaban y lo dije, en un estado muy frágil de conservación, hasta tal punto que era uno de los 4 manuscritos en posesión de Atanasio Samuel, y en ningún momento Atanasio Samuel intentó desenrollarlo porque tenía miedo que se pulverizara. Solamente en 1956, cuando ya había sido adquirido por Yigael Yadin, fue abierto, desenrollado aquí por James Beavercrout en Jerusalén. Y el manuscrito estaba muy deteriorado. Solamente la parte más interior del manuscrito, de las columnas 18 a 22, estaba relativamente en un buen estado de preservación. Y con el tiempo también este manuscrito comenzó a deteriorarse incluso en esas partes, que estaba relativamente en buen estado. Y no sabían por qué, hasta que descubrieron que la tinta tenía una base metálica, tiene cobre. Y cuando esa tinta entra en contacto con la luz, comienza a oxidarse y carcome el manuscrito. Hoy buena parte del manuscrito, de hecho, lo que nos han quedado son agujeros. Donde había texto, el texto desapareció, ya nunca más volverá a aparecer, y por eso los investigadores pueden trabajar a partir de las fotografías de esos manuscritos, ¿sí? Y precisamente aquí, si me permitís, quiero conectarme a la intervención de Mario cuando habló del proyecto que nosotros lanzamos por primera vez en el mundo aquí en el Museo de Israel en septiembre del 2011, el proyecto Google de los rollos. Como siempre digo, nosotros no tenemos al novio, nosotros tenemos a la novia. Y por eso, como siempre sucede, se persigue a la novia, ¿no? No es al revés, generalmente se la persigue a la novia. Y así sucedió que una persona muy querida, un filántropo, George Blumenthal, sugirió por qué no colocar los manuscritos del Mar Muerto en Google. Y entonces se hizo el contacto con Google Israel. Los ingenieros de Google se abocaron al trabajo y nosotros en septiembre del 2011 colocamos 5 de los 8 manuscritos que están en la colección del Santuario del Libro en Google. Hoy, por ejemplo, es posible ver estos manuscritos en una calidad de imagen de 1200 megapíxeles. Es mejor que tenerlo frente a los ojos. Y eso ha revolucionado el estudio de los rollos de Mar Muerto a nivel mundial, porque entonces cualquier persona, estando en Buenos Aires, en Los Ángeles o en Tokio, simplemente entra al sitio del Museo de Israel, busca Dead Sea Scrolls, como se llama en inglés los rollos del Mar Muerto, y puede ver estas imágenes como si lo estuviera frente a sus ojos, como dije mejor. Y en el año 2013, Israel fue invitado como país invitado por la Feria Internacional de México en Guadalajara, que es la segunda feria de libro más importante del mundo después de Frankfurt. Y en homenaje a la invitación del gobierno mexicano, yo lancé la versión en español del proyecto. Es decir, que ahora los latinoamericanos o los hispanoparlantes no tienen ninguna excusa. Pueden entrar al sitio, pueden leer todas las explicaciones que en su momento yo escribí en español, y también conseguimos que 4 de los 5 rollos
tengan ahora también la traducción al español. Y para este caso compramos los derechos de la traducción del gran qumranólogo español, Florentino García Martínez, una eminencia mundial en los rollos del Mar Muerto, que publicó en la edición Textos de Qumrán de Editorial Trota de Madrid. Y hoy también el público puede tener acceso al contenido de esos rollos, precisamente gracias a este sitio, ¿sí? Aprovechando que nos quedan unos últimos minutos con Adolfo desde Israel, tenemos también, además de preguntas en Buenos Aires y en Uruguay, te comento Adolfo, del otro lado de la cordillera. Así que desde Buenos Aires la última pregunta sale por parte de Mario Cohen y después nos tomamos un avión a Uruguay y cerramos en Chile con la última pregunta, aprovechando tu generosidad de tiempos. Después, cuando vos tengas otras conversaciones, vas a poder decir que además de haber estado con el rey Carlos de Inglaterra, estuviste con el CIDICSEF de Buenos Aires, que es un cabot también así muy, pero muy grande. Así que mientras que Mario se va activando el micrófono, te agradecemos y mucho por tu tiempo y tu generosidad desde ya también, Adolfo. Mario, adelante. Sí. Bueno, muy cortito nada más. Un comentario al público que nos va a ver, que pueden dejar preguntas escritas y seguramente Adolfo Reutemann las va a contestar más adelante. Quería nada más que comentarte, cantidad de gente que lo está viendo en Google, a toda esta digitalización, y cantidad de gente que pasaba por el santuario del libro antes de la pandemia, obviamente, porque honestamente es uno de los puntos más importantes de la visita a Israel, ¿no? Bueno, por cierto, mira, para que tengas una idea, Mario, en un día regular, antes de la pandemia, el ritmo de visitante que tenemos por día variaba entre 1.500 a 2.000, incluso llegamos a 3.000 por día. Obviamente, recién ahora está empezando a moverse el turismo, estamos ya recibiendo grupos, incluso últimamente hemos estado recibiendo ya autoridades, recibí, por ejemplo, ministros del gobierno de Austria, vinieron, por ejemplo, director general de las Relaciones Exteriores de Italia. Así que en ese sentido están llegando nuevos grupos y creo que tu pregunta, si me permitís, quiero aprovechar también para darles una primicia, si ustedes quieren. Es muy importante para mí como curador, no solamente hablar sobre los rollos, sino realmente avisarle a la gente que estos rollos tienen importancia no solamente para historiadores, para filólogos, para teólogos, sino también para nosotros, para los modernos. Pero ¿cuál es el gran problema que tienen estos documentos? Son difíciles de leer. Y el problema no es simplemente que estén escritos en hebreo o en arameo, sino que incluso cuando uno puede leer la traducción, que como dije, pueden leer la traducción de algunos de los libros, de los rollos que tenemos nosotros en la colección en español, uno lee el texto y realmente no entiende el texto. Porque obviamente el texto hace referencia a un mundo de ideas, de prácticas, una realidad social que obviamente es muy diferente a la nuestra. Y si uno no entiende todo eso, obviamente no entiende de qué se trata este texto. Y hace algunos años atrás, identificando este problema, vine al director general del museo, que antes vieron en la imagen, James Snyder, y le dije que yo quería desarrollar un proyecto que no tiene parangón en el mundo, y es producir una edición de los rollos del Mar Muerto de nuestra colección, orientada al público. Porque obviamente los documentos están todos publicados, pero están publicados para historiadores, para investigadores, para gente que ya conoce la materia. ¿Y qué pasa con la mayoría del mundo que no son expertos en los rollos del Mar Muerto? También ellos merecen conocer este tesoro espiritual. Y les puedo comentar que este proyecto ya puede ver sus frutos. De los manuscritos que están en nuestra colección, el
primer volumen de la serie va a ser sobre el Pesher de Habacuc, un texto fundamental para entender los rollos del Mar Muerto, porque cuando la comunidad, los hombres de Qumran, trataron de interpretar los oráculos del profeta Habacuc, que como dije vivió hace 2600 años, en realidad lo que ellos hacían era proyectar en esa exégesis la realidad social, política, religiosa de ellos mismos. Es decir, es una manera de conocerlos a ellos. Y obviamente, como nosotros tenemos la única copia en el mundo, el ángulo de perspectiva es único. No teníamos otro testimonio de judíos que vivieron hace 2000 años. Y les puedo comentar que el libro en su versión hebrea, escrita por un muy importante qumranólogo, entonces era de la Universidad de Tel Aviv, ahora es de la Universidad Hebrea, el profesor Noam Mizrahi, es el director del Parlamento de Biblia y del Instituto Orion, el Orion Center de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Escribió una excepcional composición en donde realmente transforma este texto críptico entendible al público. Quien les habla, soy el director general de la serie y además escribí el artículo introductorio para introducir al público lego en el mundo de los rollos, de la arqueología de Qumran. Y este libro está ahora en encuadernación en hebreo. El libro, en un mes más esperamos, la traducción en inglés será enviada a prensa y la versión en español la tengo sobre mi mesa de trabajo ahora mismo. La tradujeron dos estudiosos muy importantes de la Universidad Complutense de Madrid. Ya estoy revisando la última versión y si Dios quiere esperamos que para algún momento de junio, comienzo de julio, la versión en español ya va a estar a disposición del público. Les aviso que este proyecto ya está en preventa, que obviamente el precio está en función de eso, que es la preventa. Todavía el libro no existe, ¿sí? Pero el libro ya está. Y este es un proyecto de una casa editorial llamada Arte Escrita, no Escrita, Arte Escrita, ¿sí? Simplemente con eso lo pueden buscar en el internet, del proyecto de Habacuc. Y si Dios quiere, esperamos en la segunda mitad del año, por ahí próximo para el mes de noviembre, el lanzamiento oficial del proyecto. Esperamos con la presencia del presidente del Estado o el primer ministro, cualquiera sea el primer ministro, no sabemos, con la situación política en Israel, quién va a ser. ¿Y por qué en noviembre? Porque este año nosotros celebramos el 75 aniversario del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Y qué mejor manera de homenajear estos rollos que devolver a los rollos a quien le pertenece, que no es a mí ni al Museo de Israel, sino a ustedes, al pueblo, a la gente, ¿sí? Y el hecho de que el libro va a salir al mismo momento en hebreo, que es su lengua original, y en inglés y en español, tenemos cubierta buena parte del globo terráqueo. Y en ese sentido, no hay ninguna duda que el hecho de que yo sea argentino hace también que la lengua española tenga un lugar en todo esto, pero quiero que entiendan que en general el tema de los rollos y del judaísmo antiguo está teniendo ahora un auge muy importante y la prueba está que en este mes de enero se constituyó el primer grupo de estudios del judaísmo intertestamentario en español, perteneciente a una asociación internacional que es el grupo ENOC, y el primer congreso se llevó a cabo, esta vez virtual, en español y en portugués, con estudiosos de todo el continente, en los Estados Unidos y de Europa, e incluso vamos a sacar una publicación. Así que en este sentido, digamos, si siempre tenemos la sensación que las cosas importantes suceden afuera, en el mundo sajón, en Europa, en los Estados Unidos, y nosotros en América Latina quedamos apartados de todo eso, en realidad, gracias al trabajo conjunto de tantos estudiosos, esta literatura que es tan central para la historia de la humanidad también ahora tiene un aporte latinoamericano. Impresionante, impresionante esto que nos acaba de comentar Adolfo.
Quiero en este momento darle la palabra a Esther, quien está en Uruguay, y en este momento va a estar prendiendo su micrófono. Y seguimos con la ronda de preguntas, aprovechando los últimos minutos que tenemos con el doctor Dorfman. Adelante, Esther, bienvenida. Bueno, muchas gracias, profesor. Es un placer realmente poder preguntarle algo. Y yo tengo una pregunta que no se refiere a los rollos del Mar Muerto. Se refiere a Avaris, en el delta del Nilo. Se sabe muy poco, porque esas excavaciones se han realizado por arqueólogos del lado egipcio, que no son muy de publicar y de hacer saber en lo que están trabajando. Es probable, piensa usted, que por debajo de las ruinas de Avaris existan restos de asentamientos hebreos de la época bíblica. Esther, muy humildemente le digo, yo soy solamente un curador, no soy un profeta, y mucho menos un adivino. No lo sé. Obviamente el tema no es el tema de mi especialidad. Lo que sí puedo decir de mi experiencia en la tierra de Israel, que muchas veces cuando creemos que hemos llegado al cenit de la sorpresa, la arqueología siempre nos enseña a ser más humildes. Y siempre podemos encontrarnos con hallazgos que nunca nosotros hubiéramos imaginado. En el caso de los rollos del Mar Muerto es obvio. ¿Quién podría alguna vez imaginarse que habríamos de encontrar documentos escritos hace 2000 años e incluso un libro bíblico completo? ¿Sí? Es algo realmente de ciencia ficción. Por lo tanto, yo digo, realmente no sé si puede ser, pero entiendo de dónde viene la pregunta, porque sabemos que cuando celebramos la fiesta de Pesaj, la gran pregunta es cómo podemos probar si los judíos estuvieron o no estuvieron en Egipto, ¿sí? Si hay restos realmente arqueológicos que prueben la estancia de hebreos en Egipto. Probablemente hubo, como sabemos, semitas, ¿sí? Y Israel forma parte de esos. ¿Quiénes eran estos grupos? Bueno, eso es una gran pregunta. Como dije, no puedo saberlo, pero no me sorprendería que mañana o en un día común nos enteremos sobre nuevos hallazgos, ¿sí? En la tierra de Egipto, porque como en la tierra de Israel también es un lugar que siempre nos provee de nuevos hallazgos arqueológicos. Sí. Adolfo, entre las películas y series que se hicieron de Indiana Jones hubo más o menos unos 12 capítulos. Este es el primero de los muchos capítulos que vas a tener con el CIDICSEP seguramente para charlar de estos temas. Quiero invitar en este momento a Luis Negrín, quien está del otro lado de la cordillera, como decimos también en Chile, para que te haga una pregunta. Adelante, Luis, bienvenido. Hola, buenos días. Primero que nada, gracias a CIDICSEP y a Mario por esta clase magistral y al doctor Adolfo Reutemann por tan excelente exposición. Mi pregunta va un poco, me llamó la atención dentro de la exposición el tema del rollo escrito en cobre. No había escuchado sobre eso, y saber si existen otras evidencias y en qué época, digamos, se usó esta técnica para poder escribir esto. Bueno, en Qumran no tenemos nada parecido. Como dije, obviamente cuando decimos que está escrito, no está escrito, está grabado. Grabado, ¿sí? exactamente. Grabado. Y como dije, es un texto relativamente tardío. Incluso los investigadores se han hecho la pregunta si el texto tiene que ser conectado con la comunidad del Mar Muerto o simplemente fue hallado en esa cueva número 3, pero en realidad puede haber pertenecido a otro grupo, porque es un texto relativamente tardío. El hebreo es un hebreo que está próximo al hebreo de la Mishnah, es decir, la primera colección del judaísmo rabínico. Y como dije, obviamente el contenido es muy misterioso porque habla de tesoros que nunca fueron hallados. Y entonces nosotros no sabemos si alguna vez hubo esos lugares o simplemente es un texto, como llamamos, utilizando la terminología moderna, un texto fake, ¿sí? Pero sí es un texto fantasioso porque alguien se habría tomado el trabajo de grabarlo en
en cobre, ¿sí? Obviamente eso lleva mucho tiempo, muy costoso. Si alguien quiere simplemente engañar a alguien, que lo haga simplemente sobre cerámica o sobre papiro, ¿sí? O cuero, no en un material tan costoso y tan difícil de trabajar. Ahora, nosotros conocemos documentos no de esta extensión y no de este carácter, pero sí en planchas de metal. Por ejemplo, les recuerdo, en los años 90, el profesor Gabi Barcaí encontró en Gei Ben Hinnom, es donde está hoy en el actual Jerusalén la Cinemateca, encontró unos 2 pequeños rollitos, por cierto, fueron desarrollados en el Museo de Israel, escritos en planchas de plata. Y el texto era un texto escrito en paleo hebreo, es un hebreo antiguo, y se lo conoce como la bendición sacerdotal, porque tenemos una versión breve del texto que nosotros conocemos como texto bíblico, que es lo que llamamos en hebreo Birkat HaKohanim, la bendición sacerdotal, que tenemos en número 6 en el Pentateuco, en la Torá, y es el texto bíblico, el texto que encontramos en la Biblia hebrea más antiguo del mundo, y está datado para el siglo de séptimo a siglo V antes de nuestra era. Y las letras están también grabadas en paleo hebreo, en hebreo antiguo. Y eso lo pueden ver ustedes. En ese sentido lo pueden ver también en internet, para que entiendan de qué hablamos. Y después nosotros conocemos también esta técnica de, por ejemplo, de escribir sobre planchas de metal, pero otra vez, no en esta extensión. Tenemos textos que son tipos de conjuros o maldiciones o exorcismos, que lo conocemos en la época antigua, en la época, por ejemplo, bizantina. Pero no hay nada parecido al rollo del cobre. Es decir, por eso es un texto tan misterioso, por su forma y por su contenido. Bueno, y creo que con esto, Mario, no es que haya solucionado todos los problemas, yo creo que ahora tienen muchas más preguntas, ¿no? La vida era más fácil cuando no se sabía sobre los rollos. Ahora tienen muchas más preguntas. Un montón. Pero lo más importante es que lo hayan disfrutado. Sí, sí, sí. La verdad, Adolfo, mirá, ahí estamos todos los que estamos en este momento aplaudiéndote con una sonrisa de oreja a oreja. Estamos sorprendidos, si se me permite la palabra, también obnubilados. La verdad es que es una cantidad de información, de historia, de presente, de pasado, de futuro. No sé cómo explicarte lo que generás. Es apasionante y atrapante también. Así que ojalá que pronto podamos tener la oportunidad de ir ahí en vivo en Israel a escucharte y poder conocer más en profundidad sobre estos temas. Las puertas del CIDICSEF están abiertas para que cualquier dato que nos quieras brindar al respecto, cualquier otra conferencia que quieras dar sobre estos temas, vamos a estar acá dispuestos a escucharte. Así que agradecerte mucho, porque es un montón, de verdad es un montón de tiempo el que estás con nosotros y estamos recontra agradecidos, Adolfo, por esta charla, esta clase magistral que hemos tenido. A todos los que nos están viendo del otro lado, gracias. Seguimos conversando en vivo dentro de un ratito, pero nos despedimos con este aplauso del otro lado de la pantalla para Adolfo, que la verdad nos ha maravillado en el día de hoy. Gracias a todos por su tiempo. De verdad, Adolfo, un placer. Será hasta la próxima. Hasta la próxima, un gusto y gracias por haberme dado este espacio para compartir algo de mis conocimientos con ustedes. ¿Ok? Los saludo desde Jerusalén, desde Jerusalén. Chao, Un gran abrazo. Nos vemos. Hasta luego.